Bueno, pues como te he comentado, vamos a seguir ahora con los fundamentos avanzados de este método BioKiros Mindful Training System. Bien, ya en el módulo fundamentos, en la teoría del módulo fundamentos, ya hemos visto que los fundamentos de este método los dividíamos, nos clasificábamos en tres: fundamentos respiratorios, fundamentos posturales y fundamentos que se referían a la instrucción como coach. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a recordarlos. Los fundamentos básicos a nivel respiratorio eran consciencia respiratoria. Yo le doy muchísima importancia a mantener continuamente una consciencia respiratoria donde nuestro cerebro esté percibiendo lo que está sucediendo con la respiración. Para mí eso es fundamental. Utilizar una respiración nasal en la mayoría de las veces, en la mayoría de los ejercicios, en la mayoría de los momentos. Realizar una expiración pasiva, es decir, que no hacer, lo que quiero decir con esto es no hacer fuerza para exhalar, simplemente dejar salir el aire. Estoy hablando de fundamentos básicos, ¿eh? Ahora avanzaremos con los avanzados y verás que esto va a ir cambiando. Mejorar la movilidad a nivel de caja torácica y abdomen, aumentar la capacidad de mover, ¿no? De expandir esas costillas y ese abdomen, con lo cual va a suponer que vamos a expandir más los pulmones. Trabajar el ritmo respiratorio. Acuérdate que yo el ritmo lo relaciono con la relación que hay entre inhalación, tiempo de inhalación y tiempo de exhalación, o entre las distintas fases, ¿de acuerdo? Un ritmo, por ejemplo, puede ser 5-5. La relación es de 1 a 1, ¿de acuerdo? Y luego está la frecuencia respiratoria. ¿Cuántas veces respiras por minuto? En un 5-5 respirarás, el ciclo respiratorio es de 10 segundos, con lo cual respirarás en un minuto 6 veces. Si aumentas el ritmo, si ese ritmo, en vez de ser 5-5, sigue siendo de relación 1 a 1, pero inhalas en 10 y exhalas en 10, ya disminuyes la respiración a 3. ¿De acuerdo? Eso sería la frecuencia. Luego está la apnea, que es una parte de una de las fases, ¿no? Dos exactamente de las fases de la respiración: inhalación, apnea inspiratoria, exhalación, apnea expiratoria. Darle más presencia a esa apnea, trabajar el momento de apnea y luego ya pasar al vacúum abdominal, donde en apnea expiratoria se abren las costillas para producir muchos efectos que ya hemos mencionado. Estos serían los fundamentos básicos. Esto tendríamos que primero asentarlo para avanzar con los siguientes fundamentos avanzados a nivel respiratorio, que serían el trabajo de fortalecimiento de la musculatura respiratoria, es decir, que esa musculatura la trabajemos, la respiración la trabajemos con resistencias que requieran de mayor intensidad muscular. Avanzar también con volúmenes más extensos, llegando al volumen de reserva. En un comienzo utilizaremos un volumen normal, el volumen tidal, el volumen corriente de respiración, y poco a poco iremos introduciendo un poco más de aire, ¿vale? Para aumentar la intensidad. La expiración, en algunos momentos ya pasará a ser activa. Sobre todo eso se puede trabajar muy de la mano, ¿no? Con el fortalecimiento de la musculatura respiratoria. Aquí fortaleceremos, si introducimos resistencias, la musculatura expiratoria. Trabajar también no solo la capacidad respiratoria, sino también la potencia respiratoria, con lo cual usaremos cambios de intensidad, cambios de ritmo, cambios de frecuencia, donde no solo será un trabajo tendente al entrenamiento hipoventilatorio, que será lo que más trabajaremos en un comienzo, sino ya introduciremos también trabajos hiperventilatorios, que va a mejorar después la potencia respiratoria, pero para llegar a esto tiene que haber pasado esa persona por las etapas anteriores. Los fundamentos básicos a nivel postural, ¿cuáles eran? Bueno, pues era el apoyo plantar paralelo y uniforme, porque es ahí donde se asienta toda la estructura. La elongación longitudinal o axial, que esta es muy, muy importante y es la que se tiene que mantener en todo momento. Pelvis neutra, columna neutra, es decir, todo lo que sea la estructura ósea
de sostén del cuerpo, de sostén me refiero de la parte central, que esté en posición neutra, aprender a colocarnos en posición neutra, antes de empezar a movernos, saber lo que es la neutralidad, enseñar a nuestro cerebro, reprogramar a nuestro cerebro para que vuelva a la neutralidad, el desbloqueo de rodillas para no cargar las articulaciones y lo mismo con los codos, para no sobrecargar, para no cargar el peso del cuerpo en las articulaciones. Y luego está la elongación lateral de la cintura escapular, que si recuerdas, cuando hablábamos de la fascia, de cómo la fascia ante el aumento de tensión responde con un aumento de compresión, si vamos a alargar nuestro cuerpo, vamos a realizar la elongación longitudinal, la tendencia va a ser el cuerpo a achicarse, a comprimirse, con lo cual vamos a acompañarle con un estiramiento lateral para que ese trabajo fascial sea completo y no haya equilibraciones, no haya compensaciones. Bien, esos serían los fundamentos básicos a nivel postural. Si avanzamos si seguimos a los avanzados, pues ya empezaríamos a movilizar la columna, ya a trabajar con otras posiciones que son de adaptación. Por ejemplo, la inclinación antero-posterior del cuerpo, que lo que va a hacer es la inclinación antero-posterior, o sea, es decir, no se hacen las dos a la vez. O te inclinas hacia adelante el cuerpo o lo inclinas hacia atrás. Ahora veremos qué efectos tiene. Eso va a solicitar mayor demanda de una cadena o de otra. También trabajaremos la flexión de columna, mejorar la capacidad de flexionar la columna, de extender la columna, la inclinación lateral y la torsión, que son los movimientos que hemos visto que puede realizar la columna y que deberían de mantenerse en todo momento. Es decir, tendría que ser capaz nuestro cuerpo de realizar esos movimientos libremente. Bien, analizando esos movimientos, todos estos movimientos, flexión, extensión, lateralización, torsión, inclinación antero-posterior, todas parten de la pelvis, luego lo entenderás mejor, pero esto tenlo en cuenta, excepto la inclinación antero-posterior. Es decir, cuando tú te inclinas cuando te inclinas hacia adelante o hacia atrás, no es desde la pelvis de donde se inicia el movimiento, sino desde los tobillos. Y se mantiene todo el eje, cráneo, hombros, cadera, rodillas, tobillos, en línea. ¿De acuerdo? Bien, flexoextensión. Bueno, ¿qué es una flexoextensión? Ahí te pone que parte de los tobillos, la flexoextensión de tobillos. Desde ahí. Desde la flexión de tobillos o de la extensión de tobillos es donde inclinamos el tronco hacia adelante, hacia atrás. En todos los movimientos que hemos mencionado, flexión, extensión, lateralización, en todos se pierde la neutralidad de la columna, excepto en la inclinación antero-posterior, es decir, que tenemos que mantener la neutralidad de la columna y la torsión, que se mantiene, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, viendo cada uno, aquí tienes. La inclinación antero-posterior, si en azul estamos viendo la verticalidad, tendríamos que estar, si estuviésemos en vertical, bien colocados con la columna neutra, tendríamos las orejas aproximadamente, porque esto, no seamos puristas, ¿de acuerdo? No hay un cuerpo perfecto, no hay un cuerpo ideal. Que siempre estamos buscando, mucha gente que busca el ideal, la oreja alineada con el hombro, y luego, eso no existe, ni deberíamos de buscar, pero sí una tendencia hacia ahí. Bien, entonces, si estuviésemos en la vertical, bien alineada la columna, tendríamos más o menos oreja, hombro, cadera, tobillos en línea. La inclinación anterior nos va a sacar hacia adelante de esa línea a partir de una flexión de tobillos. Y esto va a hacer que la cadena posterior, la cadena de extensión especialmente, se active mucho más. Vamos a solicitar una mayor activación de la cadena miofascial posterior o de extensión, cadena posterior medial o de extensión. Y es muy importante, ahora hablaremos, de mantener una buena elongación en estos ejercicios. El ejercicio contrario, el movimiento contrario sería la inclinación posterior, donde salimos hacia atrás del eje. Toda la estructura, todos los puntos, orejas, hombros, cadera y rodillas, en mayor o menor medida, evidentemente, están fuera del eje, a través de una extensión de tobillos. Bien, y aquí lo que se va a solicitar mucho, esto si lo pruebas
lo vas a notar, es la cadena anterior. Pero ojo, siempre manteniendo la columna neutra, sin trampas. Porque cuando te vas hacia atrás, sin querer, cuando te inclinas hacia atrás, sin querer, la tendencia va a ser a hacer una flexión de columna para mantener más fácil la posición. Y eso no es lo que estamos buscando. ¿Por qué? Por esto. Por un fundamento mecánico. Bien, antes de empezar a realizar estos cambios de posición, donde vamos a solicitar más una cadena que otra, es muy importante realizar una normalización, normalizar las tensiones miofasciales. ¿Por qué? Si nuestro cuerpo fuese una palmera, nuestro tronco, todo nuestro cuerpo fuese una palmera, vamos a hacerlo simplificado, Vamos a suponer que, pues como en el árbol, tenemos una cadena que tira hacia adelante y otra que tira hacia atrás. ¿De acuerdo? Ya veis aquí, un hombre y una mujer tirando uno hacia un lado y el otro hacia el otro lado. Cadena anterior y posterior. ¿Qué pasa? Pues que en un momento puntual puede ser que una cadena tire más que la otra. Vamos a suponer que la cadena de flexión, la cadena de adelante, tire más de lo normal. Entonces, la cadena posterior lo que hará es aumentar su tensión para compensar la posición. Van a empezar en lucha, en una contraposición. Deberían de adaptarse, tira uno, pero el otro cede después al revés. Pero si siempre está uno mandando, si por ejemplo, en este caso, el señor está tirando, cadena anterior, está tirando hacia adelante todo el rato, la cadena posterior la mujer empieza a sujetar y puede mantener la columna en su posición, pero llega un momento que ante ese trabajo tiene ventaja la cadena anterior porque ya te ha sacado un poquito de su eje, va a favor de gravedad y la cadena posterior tiene que hacer un trabajo mucho mayor por aumento del momento de fuerza, por aumento de longitud y al final no puede más, se cansa y ya empezamos a perder la posición y ya está ahí el predominio de la cadena, en este caso la cadena anterior sería. Por lo tanto, si eso es así, ¿qué es lo que pasa si no normalizamos antes las tensiones? Cuando el peso en el cuerpo está más o menos compensado, ese efecto de la gravedad se compensa en dirección contraria. El cuerpo es capaz de descomprimir la columna. Sin embargo, si colocamos un peso, por ejemplo, hay un peso que tira hacia abajo en la parte anterior, eso va a llevar a un estiramiento, una adaptación de la cadena posterior cediendo y alargándose. Si lo que queremos es enderezar la posición, podemos colocar otro peso atrás. Pero ese peso atrás lo que va a hacer es aumentar la carga. Ya teníamos un peso adelante, metemos otro peso atrás, los dos tiran hacia abajo, comprimimos mucho más la columna. Con lo cual, no es solución si yo quiero enderezar la columna porque tengo predominio de la cadena anterior. La solución no es trabajarme la cadena posterior para fortalecer la cadena posterior para que me tire hacia atrás. Porque lo que voy a conseguir es que lo que va a pasar es que le va a costar muchísimo a la cadena anterior ceder su posición y la cadena posterior, a través de su trabajo, lo que va a hacer es aumentar la compresión de columna. Estamos intentando corregir, empeorando el estado. Por lo tanto, lo primero que tendría que hacer es normalizar las tensiones de la cadena anterior. Trabajar sobre cadena anterior, estirando, liberando, que ya veremos ejercicios, para después, cuando trabaje con la cadena posterior, esta cadena anterior se adapte y no haya aumento de compresión. Yo creo que es bastante sencillo, ¿no?, de entender. Luego otra cosa es cómo trabajarlo. Esto ya lo veremos en la práctica. Bien, entonces, para realizar la flexión de columna, esta es la flexión de columna. Y como te he dicho, la flexión de columna, al igual que la extensión y la torsión, parten desde la pelvis. Veremos en la práctica que hay distintas maneras de realizar la flexión. Puedes empezar a flexionar desde la bipedestación, desde la verticalidad. Puedes empezar a flexionar primero el cráneo, después el torso, o sea, en la caja torácica, y después la zona lumbar y la pelvis. O puedes empezar al revés. Desde la vertical, empiezas primero por la pelvis, es decir, puedes hacer una flexión descendente o una flexión ascendente. Pero lo que tiene que prevalecer es en todo momento un alargamiento de columna y una
redondez homogénea, más o menos homogénea. Si ves en esta imagen, fíjate cómo esto es ¿no? Esto es un arco y la columna lo respeta. Aquí las manos están empujando, esto ya hablaremos luego de detalles, de matices, pero las manos están empujando contra las piernas para empujar el tronco hacia adelante, para que no sea una flexión, encierre y aplaste las vértebras, sino que aumente el mayor espacio posible, que aumente lo máximo posible el espacio entre vértebras tirando hacia adelante. Y como ya te indiqué, esto lo dirigiremos no desde adelante, lleva el pecho hacia abajo, sino lleva tu dorsal hacia adelante y hacia abajo. Esto cuando lo practiques en el módulo práctico, verás la diferencia. No tiene nada que ver. Una flexión donde tú simplemente agaches, no te agaches, flexiones, pero sin tirar hacia adelante desde la parte de atrás o haciéndolo como te digo. La tensión, la puesta en tensión a nivel miofascial es completamente distinta. Esta sería la flexión de columna, que la flexión será mayor o menor en nivel, según las restricciones que tenga la persona. ¿Vale? Lo ideal sería poder llegar a flexionar toda la columna de manera más o menos homogénea. La extensión de columna, si recuerdas lo que hablamos de las vértebras, ya sabes que las apófisis espinosas no permiten tanto movimiento hacia atrás. La extensión siempre será más limitada que la flexión de columna. Entonces la extensión de columna será más limitada, pero también la trabajaremos porque aquí lo que estamos buscando es liberar precisamente esa cadena de flexión, perdón. Y siempre lo mismo, será alargando, manteniendo esa elongación longitudinal. Aquí te lo he puesto en una imagen en mi pedestación, bueno, pero lo trabajaremos de muchas maneras, mucho más fáciles. Bien, lo mismo, aquí para indicar la extensión de columna, indicaríamos desde adelante, lleva el esternón arriba y atrás, para mantener esa descompresión de columna. En la inclinación lateral, pues lo mismo. La inclinación lateral sería salir, ¿no? Salir del eje hacia un lado. Ya ves, otra vez, la extensión, la pelvis se mantiene fija y es la columna la que se mueve. En la inclinación lo mismo. La pelvis se mantiene fija, no vamos a lateralizar la pelvis no la llevamos hacia un lado, se queda quieta y desde ahí llevamos el tronco hacia un lado. ¿Cómo llevamos el tronco hacia un lado? Tirando, si vamos en este caso estoy hacia la izquierda, tirando del lado derecho hacia arriba y hacia la izquierda. ¿De acuerdo? Ayudándonos del brazo, empujando al brazo. El brazo no tira de nosotros, nosotros empujamos a nuestro brazo y eso hace que se estire la parte lateral derecha, en este caso. Y en la torsión lo mismo. En la torsión la pelvis debe permanecer fija, deberíamos de poder mantener el eje tobillo, rodilla, cadera, hombro. El hombro es más complicado porque vamos a girar, pero la oreja o el cráneo, centro del cráneo, y desde ahí torsionar. Esto es como esos pollos, ¿no?, que ponen en las pollerías, donde se pongan, dando vueltas, están sobre un eje, pues tú vas a hacer lo mismo. Eres un pollo dando vueltas aquí. Bien, más o menos, ¿verdad? Bueno, entonces la idea sería, respecto a ese eje, hacer una torsión. Una torsión que ya te enseñaré, ya te diré cómo hacerla, porque deberíamos hacer una torsión también más o menos uniforme. Normalmente la mayoría de la gente lo que hace es torsionar muy poco la caja torácica, la zona dorsal, y muchísimo la zona cervical. Y tampoco es eso, ¿vale? Buscaremos una uniformidad, igual que la flexión y la extensión. Bien, esto respecto a los fundamentos avanzados a nivel postural. Si nos metemos un poco a nivel de instrucción, los fundamentos avanzados, te lo he puesto muy resumido, después veremos más a nivel de neuroeducación, etc. Pero bueno, esto es importante. Directrices claras y concisas. Como instructor o instructora, no puedes estar dando información compleja de mucho tiempo porque no vienen a trabajar su cabeza, o sea, no vienen a adquirir conceptos. Directrices claras y concisas. Levanta el brazo derecho, punto. Ahora vamos a ver en este ejercicio cómo vamos a levantar el brazo derecho. No te líes. Busca, por eso es importante, con el tiempo, poco a poco, irás adquiriendo un vocabulario que es eso, claro y conciso. Eso se trabaja, eso se mejora.
busca la manera de indicar las cosas con la menor cantidad de palabras posible. Espero que se entienda, ¿de acuerdo? Equilibrio de objetivos. Que haya un equilibrio entre el trabajo o los objetivos respiratorios, posturales, etc. No, voy a trabajar todo fuerza, 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 o voy a trabajar todo equilibrio, equilibrio, o todo respiración. No, tiene que haber un trabajo global porque todo está interrelacionado. Y si no, te vas a desviar en una única dirección. Y eso no nos interesa. Aparte, hay que tener en cuenta también que estamos en un trabajo grupal, cada persona tiene distintas necesidades y tienes que abarcar todas. Respetar tiempos e individualidad. Esto es súper importante porque muchas veces queremos correr, no nos metamos prisa, ni a nosotros mismos ni a nuestras alumnas o alumnos. Respetar tiempos. Cada persona necesita su tiempo. Respetaremos. El grupo, yo suelo plantear la progresión en base al grupo. Si tengo, por ejemplo, 8 personas y 6 ya han progresado y 2 todavía pues están ahí, yo seguiré progresando y a esas personas les adaptaré los ejercicios que vaya realizando a su nivel, a su estado actual. Y les pediré que no se fijen eso en todo momento, ¿eh? Nunca se deberían de fijar en lo que hace la otra persona, porque la otra persona es otra persona, no eres tú, tú tienes tu cuerpo, tienes que aprender a escucharte y a respetarte y a aceptarte. Y entonces, de nada te sirve, la otra ha hecho 15 sentadillas, yo voy a hacer también 15 porque no voy a ser menos. Eso no sirve para nada. Por lo tanto, vamos a respetar y hacerles respetar a cada uno su tiempo y su individualidad, su necesidad individual. Proponer desafíos alcanzables. A veces nos liamos la manta, buscamos ejercicios súper complejos, por tal, por cual, para nada. Desafíos alcanzables, que vean que tampoco sea sin esfuerzo, ¿vale? Que haya un esfuerzo, pero que lo puedan conseguir y ayudarles y motivarles en el camino. Eso es muy importante. Motivación, disfrute, emoción. Para que haya un buen aprendizaje, es muy importante la motivación y es muy importante que lo disfruten, porque eso va a ir directamente al sistema límbico y se va a guardar de una manera mucho más profunda. Y también es importante hacerles partícipe, preguntarles qué tal, qué te ha parecido, qué tal te has encontrado, etcétera, etcétera, ¿vale? No deberías considerarte un gurú, vengo aquí, yo doy mi clase, soy Dios y aquí que se adapte el que quiera. No, es todo lo contrario. Yo considero mi trabajo, yo me pongo al servicio de la persona y estoy en todo momento escuchándole. A veces también es cierto que la persona habla y no se sabe escuchar, entonces tampoco te está diciendo realmente la verdad, por decirlo así, dicho resumido, pero intento escucharle, ver más allá qué es lo que está necesitando y acompañarle. Muchas veces seguramente ya te encontrarás, ¿no?, con gente que es muy pesimista, que tiene baja autoestima y que torpe soy y no sé qué. Le dices, no, para nada. No eres torpe, ni eres no sé qué. No, lo que pasa es que ahora estás en este nivel, en este nivel de progresión y los demás puede que estén aquí. Da igual. No es que tengas que llegar al mismo nivel, es que tú de donde estás progreses. Ese es el objetivo que tenemos que plantear a nuestras alumnos, alumnas. La progresión y la mejora. Para que eso suceda, para que se vea la progresión, habrá que hacer de vez en cuando o unos test o sin que hagas unos test, sí que en cada ejercicio les digas, ¿ves? Mira, antes no eres capaz de mantener las rodillas en su posición, ahora sí, ahora no se te cierran, etcétera, etcétera. Hacerles ver lo que está sucediendo. Esa es la mayor labor que tenemos, una de las mayores funciones que tenemos como coaches. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto sería lo referente a los fundamentos avanzados, esa es la teoría. Evidentemente, esto se comprende mucho mejor cuando lo llevamos a la práctica, que es lo que harás en el módulo avanzado práctico.